semana vamos a conversar con Mirta Ibarra, que es una grandísima actriz, una artista cubana. Nosotros en España, la conocemos desde hace ya unos cuantos años, gracias en buena medida al éxito de Fresa y Chocolate, pero obviamente ella ha hecho muchas más cosas. Hablaremos, por supuesto, de su trabajo en España, también de su trabajo en Cuba. Hemos improvisado aquí un pequeño plató en el Hotel Castillete de Santa Cruz de la Palma para poder charlar con ella deprisa y corriendo. Se va dentro de no muchos minutos. Nosotros le agradecemos la deferencia y la amabilidad que ha tenido hacia nosotros al concedernos este ratito de charla. Mirta, muchas gracias y es un placer de verdad poder conversar con usted. Ya nos habían dicho que usted era una persona fantástica, que tiene todas las virtudes de los grandes artistas y ninguno de los defectos que suelen arrastrar algunas divas, y bueno, podemos considerarla a usted como una estrella, con todo lo bueno de la estrella, y la verdad es que es un placer poder estar aquí con usted. Hemos aprovechado que Mirta está aquí porque ha venido a presentar un espectáculo teatral. Nosotros hacemos la entrevista justo al día siguiente del estreno, de la representación de la obra. ¿Qué tal ha funcionado aquí en La Palma? Muy bien, funcionó muy bien, la hicimos en el Teatro Chico y el Teatro Chico se llenó completo y realmente fue muy aplaudido, así que me voy muy contenta. ¿Y usted ha notado que existe aquí en La Palma, porque se dice que la más cubana de todas las Islas Canarias es La Palma, por los vínculos con la inmigración? Muchos isleños eran palmeros, ¿no? Y aquí se ha arraigado mucho en el tornaviaje. Todos estos emigrantes que volvían de Cuba traían muchas tradiciones de allá, la tradición tabaquera, la musical, etc. ¿Usted ha notado ese eco cubano aquí en La Palma en esta breve estancia? Mira, yo realmente he estado muy poco tiempo, y es la tercera vez que vengo aquí a la isla, porque tenía un sobrino mío viviendo aquí, ¿sí? Que ahora acaba de mudarse hace 3 días. Se llama Jorge Luis Ibarra y ahora se mudó para Tenerife. O sea que realmente yo venía para verlo a él, ¿no? Porque es como si fuera hijo mío. Pero no he notado eso que tú dices. Yo lo que siento es que la gente sí se parece mucho a uno, ¿no? En su manera, en su comportamiento. Hay una cierta sinceridad, una cierta honestidad que noto que está muy cercana a nosotros, ¿no? En eso, en esos otros aspectos que tú me has dado, bueno, en el punto guajiro también, que es una música muy arraigada aquí y que es la música del guajiro cubano, ¿no? Sí, sí. Hoy si tú vas al campo a un guateque, lo que se llama un guateque, la música que va a prevalecer es esa. Sí. Y aquí gusta mucho la música campesina cubana. Muy bien, pues bueno, es que le hacía este comentario porque yo sé que el espectáculo suyo en el Teatro Chico gustó muchísimo, que hubo unas ovaciones impresionantes, un llenazo hasta la bandera, lo cual es siempre para nosotros pues motivo de satisfacción que el teatro se llena hasta los topes. Usted hace una personal recreación del mundo habanero, además es la primera vez que escribe, porque usted ha participado es la autora del texto. Yo soy la autora del texto, es la primera vez que hago algo. La atención. Es la primera vez que hago algo que escribo algo para teatro, ¿no? ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Cómo se le ocurrió escribir un montaje teatral para usted mismo? Empezó hace como 2 años, lo empecé, era una cosa como muy visceral que estaba escribiendo, y al principio lo imaginé como que era un monólogo, y después lo tenía ya bastante avanzado, me encontré con el actor Joel Angelino, que hace el escultor en Fresa y Chocolate, y que hace mucho teatro. Yo hacía años, del 80 y pico, que no hacía teatro, y me dijo, ¿por qué no haces algo para trabajar conmigo? Que tengo muchas ganas de trabajar contigo. Y le dije, bueno, pues voy a intentar cuando vaya para La Habana ahora, escribir para incorporarte al espectáculo mío. Y fue así. Le empecé a crear personajes que además me daban la posibilidad de explicar o de adentrarme en otros asuntos que quería sobre el tema que yo estaba tratando, y le creé el personaje del psiquiatra, mi marido, un payaso, es decir, creamos muchísimos otros personajes, ¿no? Un babalao, porque esta mujer como se encuentra perdida y está un poco buscando su camino, pues recurre al psiquiatra, recurre al babalao,
a las pirámides, a la energía, es decir, a todo lo que ella cree donde pueda encontrar su equilibrio emocional y que ha perdido, ¿no? Y aquí en Canarias la obra ha cosechado muy buenas críticas, ha salido en la prensa el comentario elogioso. En La Opinión salió una crítica muy buena. Y en la radio también, en la televisión hemos visto una especie de, si se puede llamar así, una recensión, una reseña del espectáculo con algunas imágenes, y también ha gustado en otras islas, ¿no? Sí, cómo no. Ha tenido éxito. A mí me gustaría, no sé, será porque yo soy profesor de literatura y siempre me gusta mucho el mundo de la literatura, pero vuelvo sobre lo mismo. ¿Cómo una actriz llega a meterse en el pellejo de escritora, ¿no? Se cambia el chip y se vuelve escritora? ¿A partir de qué tipo de experiencia usted ha creado esta obra? ¿Partiendo de experiencias personales extraprofesionales o partiendo de su experiencia como actriz en el mundo del espectáculo? ¿Qué ha pesado más a la hora de hacer la obra? ¿La Mirta actriz o la Mirta ciudadana? No, yo creo que, mira, eso creo que tiene sus raíces un poco en que en mi matrimonio con Tomás Gutiérrez Alea, con el cual viví 23 años, entonces empecé un poco a incorporarme a la fase de crear guiones, que era una fase que a mí me gustaba mucho. Crear la historia con él un poco, meterme en eso de por dónde va la historia, estar siempre en las reuniones de equipo con los escritores, cuando se estaba elaborando el guión. Y eso fue algo que me gustó, porque cuando él estaba a veces creando un guión, discutía mucho, lo hacían en colectivo, entre él, el guionista, alguna otra persona que participara. En Hasta cierto punto, que fue mi primera película con él, participé mucho porque hicimos una investigación en el puerto, los problemas de la mujer en el puerto. Y yo participé en esas investigaciones y después en las discusiones para el guión, el trabajo con las escenas. Y ahí fue que me di cuenta que me gustaba mucho crear historias, ¿no? Me encanta crear argumentos e historias. Lo que pasa es que realmente siempre, y a veces escribía viñetas, cosas así, y él me decía, escribes muy bien, lo que pasa es que no tienes ni la constancia ni la disciplina de un escritor. Cosa que yo le decía, es completamente cierto, no tengo disciplina para sentarme a escribir. Después que falleció, yo había empezado, ya cuando él estaba en una etapa bastante delicada de salud, a hacer un guión, que era un argumento que hacía años que me estaba rodando la cabeza, y él me dijo, bueno, pues yo lo voy a dirigir. Y me puse a trabajarlo, pero él murió cuando yo empezaba la historia, ¿no? Recién. Y después que murió, entonces como que me entró como una especie de compromiso de que tenía que realmente terminar ese guión, tenía que hacerlo. Y eso fue como realmente como una meta, como algo que yo me propuse, que me dije, yo tengo que ser capaz de hacer este guión. Y lo hice y está ahí hecho, y en algún momento pienso que quizás se haga, ¿no? Y después que terminó el guión, pues entonces me surgió hacía tiempo que hacía anotaciones sobre inquietudes existenciales, cosas que te rondan, de valores éticos, de cosas que a veces, preguntas que te haces, ¿no? Y eso es el espectáculo, ¿no? Es una mujer que se cuestiona y que siente y que echa a flote todas sus añoranzas, sus frustraciones, sus sueños, como por el camino se han ido perdiendo muchos de ellos, y todo lo que significó la década del 60 para toda la generación nuestra, ¿no? De una manera más universal, mayo del 68, el Che, la guerrilla, es decir, todas esas esperanzas que había en el mundo en ese momento, y que muchas de ellas se han frustrado, y un poco hablar de eso me interesaba, ¿no? Entonces el lenguaje, por momentos cuando hablo yo, es un lenguaje muy elaborado y metafórico, pero yo lo traigo a una actuación que lo haga cotidiano. Es decir, hay una contraposición entre un lenguaje muy elaborado y muy metafórico y una manera de hacerlo cómico que no corresponde con el texto a veces, pero que yo lo llevo a una comicidad para acercarlo, ¿no? Y para hacer reflexionar a la gente, pero con el humor, ¿no? Muy interesante esa relación suya con el mundo de la creación
literaria. Se me ha adelantado un poco, ya he hablado de su marido, que es una figura fundamental en la historia del cine en Latinoamérica, Gutiérrez Alea. Pero antes de llegar a él, me gustaría que nos hablara cómo llegó usted a ser actriz. Desde muy pequeñita, ¿es una vocación temprana o fue posterior? ¿Empezó con el teatro o con el cine? Háblanos un poco de sus inicios. Bueno, yo creo que es una vocación temprana, aunque no definida hacia la actuación, la actuación teatral o cinematográfica, pero sí me gustaba mucho cantar, que todavía es algo que tengo como una deuda conmigo misma. Me gustaba cantar, me gustaba cantar y me gustaba mucho la música española. Y recuerdo que de niña, teniendo 5 o 6 años, bueno, a los 5 años ya recitaba y hacía esas cosas que hacen toda la gente que tiene vocación desde tan temprana edad, ¿no? Pero recuerdo que le cogía los tacones a mi madre, que me quedaban muy grandes, y las castañuelas que me habían comprado, y andaba por toda la casa taconeando y mi padre estaba histérico porque era insoportable, ¿no? Y entonces mi padre me escondía las castañuelas. Me decía, no te resistes, me las escondía. Y empezaba a llorar, las castañuelas, hasta que me las volvían a sacar y me dejaban. Y recuerdo otra cosa que era muy insoportable, que era que cuando venía la gente a ver la televisión, pues yo me ponía frente al televisor y trataba de que me vieran a mí y no al televisor. Compitiendo con la televisión. Sí. Entonces mi madre decía, esta chiquita es insoportable, ¿no? Porque ya desde pequeña sí me gustaba. Entonces después cuando participé en la campaña de alfabetización, en el año 61, y ahí se crearon las escuelas de arte, y estuve becada estudiando 5 años. Cosa que mis padres no querían, sobre todo mi papá, porque en esa época se tenía toda una serie de prejuicios de que los artistas eran gente con una moral muy dudosa, y entonces no querían, pero yo tenía una vocación tan definida que dije, yo de todas maneras voy a estudiar, y me bequé y estuve 5 años estudiando. ¿Y después cuándo empezó a trabajar, a ser una actriz profesional? También, y estudié en una escuela internacional de teatro, que tuve una beca, y estuve estudiando y haciendo teatro en París, y en el 73 regresé a Cuba y ya me empecé a hacer teatro, ¿no? Estuve haciendo teatro hasta el año 80 y pico. ¿Y en el cine cuándo se introduce en ese mundo? En el cine la primera película que hice, bueno, realmente, primero hice una incursión en el año 76, que es una película con Gutiérrez Alea, pero que realmente no había ningún personaje femenino, pero como ya estábamos juntos desde el año 73, pues él metió un personaje ahí para irnos juntos a Matanza, era como un pretexto, porque le daba pena estar conmigo en la filmación, y dijo, voy a crearte La Mujer del Mayoral, es una mujer que no habla, que la secuestran los esclavos, una película muy linda que se llama La Última Cena, una película maravillosa realmente, una de las mejores películas que hizo mi marido, yo creo, junto con Memorias de su Desarrollo. Sí. Yo creo que esas 2 películas y después La Última Cena, aunque hay muchas otras, pero son mis preferidas, y eran las de él también. Pues, pero realmente la primera película, después no hice más nada hasta el 83, bueno, que hice hasta cierto punto, que es esta película del puerto, que, de la cual te hablé, que participé un poco en las discusiones con el guión y eso. Y con esa película, en ese festival de cine latinoamericano, la película ganó el Gran Coral y yo gané el Gran Coral de Actuación. Entonces esa fue mi primera película y realmente se me abrieron las puertas, porque al ganar el premio de actuación de ese año, pues para mí fue muy significativo, ¿no?, dentro de mi carrera. Yo comentaba antes, hablaba del éxito de Fresa y Chocolate. La verdad es que es una pena que aquí en España ha habido en los últimos años, afortunadamente, un despertar, el interés hacia todo lo que es el mundo del cine en Cuba, pues se ha empezado ha habido como una pequeña explosión, ¿no? Sí. Pero es una pena que todo ese cine maravilloso que se hizo en los años 70 y comienzo de los 80, pues no se haya podido ver. Claro, yo también pienso que es una pena. Es una pena que... Inclusive que hay muchas de esas películas creadas en esos años que perfectamente se pudieran poner en pantalla hoy, claro, y creo que pudieran tener éxito.
de público realmente. Incluso en, no sé, la televisión, aprovechando que ahora está el canal autonómico, pues aprovechar esa... Porque las retrospectivas que se han hecho de mi esposa en Madrid, que ha hecho televisión española, se ponen a horas demasiado tarde, yo pienso. A veces 1 de la mañana, cosas así que yo creo que son horarios muy malos. Terribles de la televisión. Bueno, es un poco contradictorio que estemos en un programa de televisión y que nos pongamos a hablar así de la televisión, pero la verdad es terrible que la televisión atienda algo de tanto interés y de tanta calidad a unas horas que, bueno, y luego pongan tanta morralla y tanta porquería telebasura a las horas de máxima audiencia. Pero, en fin, eso vamos a dejarlo para otro tipo de programa y en el que se haga otro tipo de discusión y de conversación. Vamos a seguir con usted, todavía tenemos un poquito más antes de irnos al descanso. Hábleme un poco de Gutiérrez Alea. Nosotros tenemos, bueno, sabemos que es un gran director, un gran creador, su desaparición ha sido algo terrible, pero háganos, nos dibujaría un poco un perfil de la figura de su marido como persona y como artista. Para mí resulta bastante difícil, pero puedo decirte que, por ejemplo, yo creo que era sí, eso que dices tú, una gente muy completa como artista, muy talentosa, con mucha cultura, un tipo que realmente desde que amanecía hasta que se acostaba estaba leyendo y estudiando, y muy abarcador en general. Fue un tipo que, por ejemplo, música sabía muchísimo, llegó a tocar el piano muy bien y lo dejó porque dice que era un mediocre y por lo tanto no... Y fue incursionó en la pintura. Después que falleció yo hice una exposición de cosas de él, de pintura y de dibujo humorístico. Tenía mucho humor para dibujar también para hacer dibujos con mucho, un humor negro siempre, un poco. Y ya te digo, por eso te digo que él incursionó un poco en diferentes artes y encontró que el cine era el arte donde resumía un poco todas sus inquietudes artísticas, ¿no? Y creo que una de las cosas más significativas en cuanto al carácter, yo pienso que es la humildad, porque era un tipo con realmente un saber extraordinario, pero un tipo muy humilde al cual era asequible todo el mundo, es decir, los estudiantes que estaban haciendo tesis, que le robaban su tiempo, que para él era una cosa tan preciosa, ¿no? Pero siempre le tendía la mano a cualquiera, ¿no? Estaba por eso en los grupos de creación, habían 3 grupos de creación en el Instituto del Cine, y él tenía un grupo de creación en el cual se encontraba Juan Carlos Tavío, que es con el cual colaboró con el cual codirigieron en Fresa y Chocolate y Guantanamera, y trabajaba los guiones de todo el grupo que se encontraba alrededor de él, porque era una gente como muy disciplinada y muy rigurosa. Entonces, por eso a veces había un tiempo tan largo de una película a la otra, porque demoraba mucho en preparar un guión, en estudiar muy bien todo el contexto histórico en el cual se desarrollaba la película. Y ya te digo, yo creo que algún legado tengo de él en cuanto a eso, en cuanto a la disciplina y en cuanto al rigor, ¿no? Por eso realmente es que, bueno, yo realmente esta cosa de estrenar esta obra para mí ha sido también muy difícil, porque tenía mucho miedo realmente, mucho miedo. Es que en eso coinciden casi todos los actores y las actrices, en que por mucha experiencia que se tenga y por mucho éxito que se haya cosechado, siempre a la hora de salir al escenario ahí hay un gusanillo, pero que a la vez le da un toque excitante a la aventura, es algo de... No, y tenía miedo también porque estaba incursionando en una cosa que no solo se me iba a juzgar ya como actriz, sino también como escritora. Claro, entonces es un doble miedo, realmente es meterte en un campo que no es el tuyo, porque ese no es mi campo. Entonces eso me aterrorizaba, realmente me paralizaba. Yo creo que en esto de haber estrenado la obra tiene mucho que ver Joel, que Joel y algunas otras gente en Cuba que le leí el texto y me dijeron es muy bueno, tienes que hacer algo con eso, y realmente me empujaron a hacerlo. Y Joel porque me dijo, hay que estrenarlo antes que empieces la película. Yo iba a empezar la película de Vicente Molina Foix y traté de venir antes
de que empezara la película 3 semanas antes, y en 3 semanas montamos el espectáculo, que además todas las personas que lo han visto en Madrid y todo me dijeron, no es posible en 3 semanas haber hecho este espectáculo. Ensayamos mañana y tarde, muy intenso, ¿no? Fue un montaje muy intenso. Y te puedo decir que el día antes de estrenar el espectáculo, yo me fui al retiro y me pasé desde las 12 del día hasta las 7 de la noche acostada en la hierba del retiro, relajándome y dejando mis miedos ahí, mirando los pajaritos, los árboles, mirando a los niños jugar, porque tenía un miedo, pero es como nunca en mi vida he sentido miedo, ¿no? Así, era un pánico tremendo. Y allá también fue recibido muy bien la obra. En Madrid hicimos una función sola porque yo empezaba inmediatamente la filmación. Ah, la filmación. La filmación. Yo quiso filmarlo para decir, ya está el espectáculo. Tú estás dentro de la película y cuando termines la película... Pero terminé esa película, la de Vicente Molina Foix, y me surgió una inesperada en Barcelona con Silvia Moon, Kia, que es en catalán quien hay, ¿no? De protagonista, junto con Simón Andreu, el mallorquino, y bueno, pues me lancé a la película de Silvia Moon, que fue una experiencia realmente también maravillosa. Estas dos películas, tanto con Vicente como con Silvia, para mí la he pasado muy bien, muy bien. Y en Barcelona la pasé muy bien porque descubrí una ciudad que no conocía, que siempre había ido a un estreno, a una conferencia de prensa, me había ido. Una ciudad maravillosa, que me daba una paz y una tranquilidad, y que me caminaba esas calles. Es verdad. Me sentía caminando como en las nubes, realmente. Y aparte de eso, pues Silvia es una persona encantadora, una mujer con una sensibilidad exquisita, con una delicadeza a la hora de... Como es actriz, además, es la persona que va al detalle, a lo minucioso. Y fue una experiencia muy buena. Ahora volvemos para hablar de Vicente Molina Foix y Silvia Moon, que son dos personajes interesantísimos. Sí. Y seguimos hablando, por supuesto, con nuestra amiga Mirta Ibarra. En cuestión de 1 minuto o 2, volvemos con ustedes. Aquí en el Hotel Castillete la hemos cogido al vuelo, y nunca mejor dicho, porque ahora se va a ir volando, se va a ir de La Palma con su espectáculo. Mirta, antes, mientras preparaban las cámaras, le comentaba que tengo un amigo, Nicolás Melini, que es palmero, está metido en el mundo del cine, y hace meses me había hablado de la película Ruleta, el cortometraje que ha tenido también muy buena acogida. Muy buena, sí, señor. Un cortometraje producido por una productora canaria que se llama La Mirada, y él me comentaba que unos amigos de La Mirada le habían dicho que usted era encantadora, y la verdad es que es una gozada ver que es verdad que los amigos aciertan en este tipo de cosas, porque es una gozada poder estar con usted y charlando con usted. Bueno, ya que hemos hablado de la Mirada y de Ruleta, ¿qué tal esa experiencia con una productora canaria? Muy bien, muy bien. Yo acabo de encontrarlos en Tenerife, porque Roberto está filmando ahora su primer largo. Sí, lo había comentado. Y Ana fue al espectáculo, y Mengue, fueron a verle y se quedaron encantados. Fue una experiencia muy bonita que yo espero que en algún momento se repita, ¿sabes? Además fue un corto que gustó mucho fuera, no solo en España, sino también fuera. Sí. Fue a Cuba en el festival. Sí. Fue Mararía y fue Ruleta, las dos cosas. ¿Y Mararía qué tal? Porque usted... A mí me gusta mucho, A mí me gusta mucho. En Cuba gustó muchísimo. Yo creo que sí, en Cuba gustó mucho, en el festival mucho. Toda la gente que la vio le encantó la película. Y yo siento que realmente la película no se le hizo
la publicidad necesaria cuando salió en la península, ¿no? Siento que es una película que pasó un poco inadvertida, pero porque realmente no tuvo ningún tipo de cobertura. La promoción, eso es fundamental hoy en el cine, ¿no? Ninguna promoción. Y eso es fundamental. Fundamental. Es una pena porque Canarias... Y más siendo una película canaria, que aunque tú no quieras, o uno no quiera verlo, yo te digo, siento, y como no soy española puedo decirlo libremente, siento que hay a veces como una especie de subestimación por las cosas que vienen de por acá, ¿no? Siento yo, no estoy muy segura. Por lo tanto, tú tienes que respaldar eso y darle un empujón más fuerte, ¿no? No se le hizo ni lo más mínimo. Ciertamente, entonces, no sé qué pasa con lo canario. No creo que... En Miami me dijeron que ganó el premio del festival, en Miami, y gustó mucho también porque yo tengo mi hijastra que vive en Miami y que la gente le llamó y le había gustado mucho la película. Y te digo que en Cuba, en el festival, gustó muchísimo la película. Pero aparte de eso, pero son gente que van desprejuiciada a ver un film, sin ningún tipo de prejuicio. Entonces ya eso no te condiciona tu mirada de otra manera. O peor aún, que no van todos los espectadores que pudieran y debieran ir porque sencillamente están mal o poco promocionados, no sé, eso sería cuestión de ver qué es lo que falla, en qué fallamos desde aquí para que por lo menos a nivel nacional, estatal, en España, en la península. También pasa una cosa que es muy cierta, que todo el cine se hace en la península. ¿Entiendes? Entonces está fuera entonces para que haya una película buena, tiene que haber 15, 20, 30 películas malas. Eso es lo que hace que haya una película buena, cuando hay una producción continua. Claro. ¿Cuántas películas americanas tú ves para que de pronto tú digas hay un American Beauty, hay unas normas de la casa de Sidra? ¿Cuántas salen? Sí. ¿Cuántos bodrios, cuántas películas de basura salen? Para que tú digas, este año ha habido 3 películas buenas, pero hay una superproducción increíble. Entonces, si en Canarias el cine comienza ahora, no se le puede exigir que las películas que salgan sean... Y aparte de eso, Betancourt es un director maravilloso, es una persona excelente. Es una pena que no haga más cine este hombre. Ha hecho los últimos años, pues prácticamente nada, Mararía. Sí. A mí particularmente me gustó, pero bueno, como dice el dicho, para gustos hay colores, pero no cabe duda que la distribución y la promoción es fundamental en el mundo del cine. Y cómo estas últimas películas cubanas, la de Gutiérrez Alea con Tavío, pues Fresa y Chocolate, Guantanamera, tuvieron aquí en España un impacto muy grande. Sí. En España solo no, yo creo que lo de Fresa y Chocolate fue un fenómeno realmente que trascendió, porque en todas partes, en Japón, por ejemplo, que tiene una cultura realmente tan distante a la nuestra, donde quiera que se puso Fresa y Chocolate, y donde quiera que llegas es muy raro encontrar a alguien que no haya visto Fresa y Chocolate, ¿no? Guantanamera sí yo creo que fue un poco más limitada, en Francia, aquí tuvo mucho éxito, y claro, aquí porque ya habían visto Fresa y Chocolate, ya eso te prepara al espectador para decir, bueno, son los directores de la película anterior, vamos a verlo, ¿no? Pero sí, son películas que tuvieron una gran acogida. En los últimos años, yo decía al comienzo que hay como... Es que esto nosotros los palmeros, lo vemos desde tan lejos, desde el extrarradio, ¿no? Desde la periferia de las periferias, vemos un poco de sorna este boom de los cubanos en España, como si lo estuvieran descubriendo, bueno, que lo están descubriendo ahora, porque nosotros llevamos años pues escuchando música cubana, no solo la vieja trova, sino también la nueva trova, que aquí en Canarias ha tenido una importancia muy grande y una influencia muy grande entre los jóvenes poetas y los jóvenes cantautores, pues el propio Pedro Guerra lo reconoce, de la influencia de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etc. Pero claro, ahora en los últimos años ha habido un boom realmente, sí. Incluso en la cuestión de la música, la literatura también. Sí, hay un momento... Desde allá, desde Cuba, ¿cómo se ve esta fiebre cubana en España? No se siente tanto, ¿sabes? Cuando estás dentro de Cuba no tienes esa conciencia del éxito que está teniendo. Claro, no es lo mismo. Y tampoco, te digo, tampoco en Cuba hay una gran difusión de lo que pasa afuera con respecto a todos estos grupos, a todo esto,
no creo, no hay realmente la debida información, yo creo, de todo el éxito que está teniendo. Es que es muy grande. Yo recuerdo, por ejemplo, que la premiación del Oscar, nosotros estando aquí lo vi yo en España, pero en Cuba no hay nada absolutamente, y eso era un acontecimiento que merecía, aunque fuera que fuera un camarógrafo con nosotros, a firmar eso, vaya, cualquier país hubiera mandado un camarógrafo para tener ese evento registrado, porque aunque no ganamos el Oscar, realmente hay muy pocas películas latinoamericanas premiadas con un Oscar. Y aunque no creamos en eso, de todas maneras, realmente sabemos que el hecho de ganar un Oscar le abre las puertas a una filmografía y a una película. Entonces, yo veo aquí cómo ha sido, por ejemplo, lo de la Almodóvar y la película, y me quedo toda la cobertura que tuvo antes de premiado y después de premiado, ¿no? Y en Cuba, ya te digo, la gente se fue a los hoteles, porque como no, en los televisores normales no lo puede ver, a verlo por pues hasta pagar $5 para entrar a un hotel y poder verlo en la televisión, lo que eran los Oscars. ¿Y qué le pareció aquel órdago de los Oscars? De Hollywood y aquel mundo. A mí me parece que es realmente bastante interesante, es muy emotivo, si tú quieres, es muy emotivo. Es una gran parafernalia, todo lo que tú quieras, pero es emotivo realmente ver cómo toda la prensa se aglomera en un lado y en el otro lado están todos los fans que llevan días ahí, y poder ver actores que uno realmente siempre ha admirado muy cerca de uno también, eso, porque son profesionales que uno admira por su trabajo, por su talento, ¿no? Y por lo tanto eso siempre es interesante, no como espectáculo mismo, que el espectáculo realmente fue muy flojo, ¿no? Y es muy flojo la mayoría de las veces, y muy monótono y muy aburrido. No se trata de eso, se trata de eso. Claro. La gente del cine, arropándose a sí misma y relanzándolo al mundo. Es una forma curiosa de promoción. Más importante, el de Berlín es un festival muy importante también, el de Venecia, el de San Sebastián. Hay festivales que tienen una gran importancia realmente, ¿no? ¿Usted cómo ve ahora mismo el cine en Latinoamérica en general? No solo en Cuba, sino, por ejemplo, el cine... la crisis económica indudablemente ha afectado también un poco al cine. Mucho. El cine en Cuba y el cine en Latinoamérica. Sí. ¿Dónde cree usted? Latinoamérica ha tenido momentos de esplendor y momentos de decadencia, o de no de decadencia, pero de cuando hay unos problemas económicos, eso repercute, porque el cine es una industria muy cara y necesita dinero para poder filmarse, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos un poco empezando a salir de la crisis con las coproducciones, pero nosotros en el 80 tuvimos 10 películas, que para nosotros 10 largos, un montón de cortos, que para una población de 10,5 millones de habitantes, entonces es realmente mucho, ¿no? Sí, está bien. No, y además películas que son muy bien... Después vino toda la crisis económica, el periodo especial y todo eso, que realmente mermó mucho la producción, ¿no? Así en Latinoamérica, ¿hay algún director que a usted le parezca ahora que está haciendo una labor interesante, no sé, en México o en Argentina? ¿Hay alguna figura que a usted le parezca interesante o piensa que ahora mismo quizás lo más interesante se esté haciendo por acá, por España? No, yo creo que hay directores que uno siempre ya a ver qué ve, pero realmente en estos momentos está realmente muy difícil. Creo que en España se está haciendo buen cine, pero también porque hay bastante producción también, pero están surgiendo jóvenes talentosos, jóvenes realmente que están, hay unos muchachos jóvenes aquí ahora que ya... ¿Qué tal fue la experiencia de Cuarteto de La Habana? Muy bien. Una película española, pero cubana también. Fue muy bien, la pasamos muy bien con Fernando Colombo realmente. Sí, que es un cachondo mental. Y Javier Cámara. ¿Y sabe que Javier Cámara estuvo aquí en La Palma? Le hicimos una entrevista. Sí. Cuando vinieron a presentar Cuarteto de La Habana. Sí, vinieron aquí. Fue también un tipo encantador. ¿Hay algún proyecto, antes de que la vengan a recoger,
para ir al aeropuerto. ¿Hay algún proyecto ahora inminente en el que se vaya a embarcar? No, ahora no tengo proyecto ninguno en este momento. Ir de jurado a Gramado en agosto, al festival en Brasil, que me han invitado, y en octubre venir con la obra a Málaga y empezar a ver qué lugares vamos a ponerla, ¿no? Ese proyecto de cine inmediato no tengo. Hay una película en Cuba por ahí rondando, pero no sé las fechas ni nada, entonces no puedo hablar de ella porque es una película que ya hace como 2 años o 3 que se está tratando de hacer y no se hace, ¿no? Vamos a acabar entonces a hacer un comentario que tuvimos que cortar antes por el tema del descanso, de lo último que ha hecho usted, que es este trabajo con Molina Foix y con Silvia Mon. Coménteme, porque es curioso, son 2 directores noveles que están empezando, pero además una gente que lleva muchos años metido en el mundo del cine, porque Molina Foix como crítico pues tiene una gran experiencia, y Silvia Mon, que es una actriz de... No, fue una experiencia muy buena con ambos. Con Vicente realmente me pasó una cosa extraordinaria, que yo decía, de pronto veo que empieza a filmar por mí, por mi personaje, que empieza a filmar por las escenas más difíciles. Yo digo, ay mi madre, pero ¿qué es esto? Yo estaba realmente muy nerviosa, porque el personaje, aunque no, el personaje protagonista es Molina, ¿cómo se llama? Ángela Molina y Eusebio Poncela. Y mi personaje es un personaje con una cierta importancia, pero tampoco es... Pero como no es un personaje tan largo, tienes que concentrarte mucho en las escenas que tiene y tratar de dosificar y ver cómo realmente, que a veces esos son los personajes más difíciles, porque como no estás todo el tiempo en la pantalla, no sabes cómo dosificar y dar todo lo que quieres dar, ¿no? Pero de pronto filmamos todas esas escenas por la mañana muy difíciles y almuerzo en la misma mesa con Vicente, que se sienta conmigo, y lo veo todo el tiempo riéndose, con una euforia. Le digo, Vicente, pero hoy es el primer día de rodaje, de tu primer largo, y tú estás... Dice, porque estoy muy contento, te estoy disfrutando, estoy muy contento. Y yo realmente me quedé, me dio como una cierta tranquilidad, ¿no? Pero me dije, pero mira qué seguro, ¿no? Porque su primer largo, su primera experiencia en el cine, y estaba, como decimos nosotros, como una lechuga. Sí. Y estaba radiante, realmente. ¿Y con Silvia Mon? Con Silvia fue realmente también extraordinario, porque también da una seguridad, como si realmente fuera una directora. Yo le dije, creo que vas a seguir dirigiendo y que vas a poner a un costado la actuación, porque te veo con una entrega tan grande y que realmente me asombra. Una seguridad en todo. Es muy buena actriz, Silvia. Sí. Y realmente le auguro mucho éxito a Silvia también, realmente. Se nos ha ido el tiempo. Sí. Mirta... Y ya yo no tengo voz porque no tenía un vasito de agua. Ay, qué pena. Es que lo hemos hecho todo deprisa y corriendo antes de que se fuera. Mirta, ha sido un placer. La verdad es que es una gozada. Usted transmite mucha energía y vitalidad. Sí, yo creo que tengo bastante. Lo necesito para el espectáculo de teatro que estoy haciendo, si no... Claro. Y lo que le deseamos es que le vaya de perlas con ese espectáculo, que tenga tanto éxito como el que ha tenido aquí en todas partes, que además lo está teniendo, de hecho. Gracias. Y le pedimos por favor que siga escribiendo, que siga haciendo cosas. Es muy interesante, una actriz metida a guionista y a dramaturga, en fin, que le deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros conversando. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Y nada, a ustedes pues que hasta la semana que viene, como siempre, en conversaciones, los esperamos.